Estamos en guerra y el frente de batalla se ha rediseñado. El terrorismo puede aparecer en cualquier lugar. Y todo el mundo es un objetivo. La ciencia está adentrándose en el oscuro corazón de las redes terroristas para descubrir por qué los terroristas apoyan tales atrocidades. ¿Son tan diferentes de nosotros? ¿O tenemos la capacidad de dar la vida por una causa? ¿Podríamos aprender a deshumanizar a nuestros enemigos? ¿O podría la ciencia enseñarnos una manera de detener el terrorismo y entender cómo nace un terrorista? Secretos del universo, con Morgan Freeman. El espacio, el tiempo, la vida en sí misma. Los secretos del cosmos se pueden descifrar a través de los agujeros de gusano. ¿Cómo nace un terrorista? Cuando 4 aviones desaparecieron del cielo azul el 11 de septiembre de 2001, nos quedamos traspuestos al darnos cuenta de que todos podíamos ser el objetivo. Hoy en día, Al-Qaeda e ISIS ocupan los titulares, pero en otras ocasiones fueron el IRA y los separatistas vascos o los anarquistas y el Ku Klux Klan en los Estados Unidos. Los terroristas, al igual que cualquier grupo, tienen ideales en los que creen, una causa por la que luchar. Pero para ellos, el motivo justifica el ataque indiscriminado de civiles inocentes. ¿Cómo pueden pensar así? ¿Podemos adentrarnos en la mente de un terrorista? El antropólogo Scott Atran ha pasado años intentando entender al enemigo. Estuvo en la primera línea de Irak y se integró con los aliados de Estados Unidos para enfrentarse a los terroristas cara a cara. Esta es la posición más adelantada en el frente, a unos 10 kilómetros al oeste de Mahmor. Así que fuimos a Irak en 2016 para hacer el seguimiento de la lucha. Unos 500 soldados kurdos habían acorralado a menos de 100 combatientes de ISIS. Cuando todo parecía estar perdido para ellos y los últimos 15 se retiraron, 7 se inmolaron para cubrir la retirada. Las fuerzas kurdas, al ver esto, decidieron que no valía la pena intentar mantener el territorio, incluso superándoles ampliamente en número. Scott quería saber cómo un grupo tan pequeño era capaz de mantener a raya a una fuerza tan formidable. Se sentó a entrevistar a los combatientes capturados de ISIS y les hizo una serie de pruebas para evaluar la fuerza del grupo. ¿Estáis dispuestos a perder a vuestras familias por el califato? Sí. Scott descubrió que existía un vínculo increíble entre estos combatientes. Harían cualquier cosa por su causa. Scott estuvo estudiando la dinámica de las tropas durante años. Los seres humanos son seres grupales por naturaleza. Es lo que nos permite construir cosas como esa. Es un esfuerzo colectivo, tienen que coordinarse y que correr riesgos por los demás. De hecho, tienen que ser capaces de sacrificarse por los demás. El One World Trade permanece como testimonio de la determinación de los Estados Unidos después del 11 de septiembre. Cuando las torres cayeron en 2001, fueron los albañiles de la zona, entre otros, los que reconstruyeron el lugar una década más tarde. Los terroristas y los albañiles pueden parecer polos opuestos, pero para un antropólogo, ambos grupos comparten un rasgo fundamental. Estos trabajadores de Nueva York arriesgan sus vidas cada día por los demás, manejando estas enormes vigas mientras se balancean a cientos de metros de altura. Bien, bájalo aquí. Poseen una dinámica de grupo muy afianzada. Hoy Scott va a medir el riesgo sometiéndolos a la misma prueba que han realizado con los terroristas en Irak.
Estamos interesados en ver cómo se relacionan las personas con los grupos con los que conviven y trabajan. La prueba es simple, se toman 5 tarjetas. Cada tarjeta muestra un par de círculos. El pequeño representa al individuo, el círculo grande al grupo. En el primer emparejamiento, el círculo de individuo y el de grupo están totalmente separados, pero poco a poco comienzan a solaparse. En el quinto emparejamiento, el círculo del individuo está completamente dentro del círculo del grupo. Las dos identidades se han fusionado. Y lo que me gustaría que hicierais es elegir aquello que pensáis que os define mejor. Los albañiles ven sus identidades estrechamente superpuestas por los grupos. Scott se esperaba esto. Es un subproducto natural de un grupo muy unido en una profesión muy arriesgada. Así que, ¿cómo han respondido los albañiles a las pruebas en comparación a la respuesta de los terroristas? Las respuestas de los terroristas eran diferentes de las de cualquier otro grupo que Scott hubiera estudiado. Para ellos el grupo lo era todo. El individuo era inexistente. Así lo hicieron con la guerrilla en Libia, donde combinaron completamente el individuo y el grupo como si no hubiera diferencia alguna. Es cuando decimos que están completamente fusionados con el grupo. ¿Qué hace su dedicación tan extrema? Scott dice que tiene que ver con los valores que mantienen la cohesión del grupo. Los albañiles son leales a sus compañeros, pero probablemente no irían a trabajar si no les pagaran o si sus familias estuvieran siendo amenazadas. Pero no es así para los combatientes de ISIS, que ven a su grupo como su salvación sin posibilidad de negociar con el Estado Islámico. Y para ellos, estos valores se han convertido en sagrados. Los valores sagrados son a menudo los valores religiosos porque son trascendentes. Jamás te plantearías cambiar a tus hijos. Muchos de nosotros no nos plantearíamos el cambiar de país o religión ni por la cantidad de dinero que fuera, ni bajo presión social. ¿Estáis dispuestos a inmolaros por el bien del califato? Al 100%, sí. Asumen todas las medidas necesarias. Disposición a luchar, a morir, a sacrificarse el uno por el otro, a la tortura, a que sus familias sufran. Así que si tienes a un grupo de personas fusionado con las mismas ideas que comparten ciegamente, en las que no hay negociación posible, te queda la fuerza de combate más fuerte que pueda haber. E ISIS no es una excepción. El trabajo de Scott ha mostrado cómo los terroristas están comprometidos al máximo por una causa como si fueran un solo individuo. Pero, ¿cómo llevan este comportamiento tan lejos como para cargar un coche lleno de explosivos y volar un edificio repleto de personas inocentes? ¿Cómo podemos desactivar nuestra capacidad para cuidar de los demás? Según el psicólogo Jay Van Babel, nuestro cerebro dispone de notable capacidad para deshumanizar a otros bajo las circunstancias adecuadas. Jay ha diseñado una prueba para demostrar el concepto en que reconocemos la humanidad como lo más importante. La gente llegaba, tomamos una imagen de una muñeca y la fusionábamos con un rostro humano muy similar. ¿En qué momento te parece humano este rostro? Jay formuló la misma pregunta a los participantes. Más o menos ahora. Justo después de la mitad de la transformación entre el rostro de la muñeca y el verdadero, la mayoría de nosotros percibimos que el aspecto facial se humaniza y tiene conciencia. Aquí. En el campo de Jay, se le denomina percepción de la mente. Pero como dice, no es fija. Jay ajustó el experimento informando a sus participantes a qué universidad iba la persona de la fotografía. A su propia universidad, dentro del grupo. Ahora. O a una universidad rival al otro lado de la ciudad, fuera del grupo. Esta rivalidad tuvo un efecto considerable. Lo que descubrimos fue que estos estudiantes eran capaces de reconocer más rápido una mente en la cara del individuo que pertenecía a su grupo. Y tardaban más en percibir la humanidad en los estudiantes de otra universidad. Aquí. Estas son formas sutiles de deshumanización. ¿Cómo podemos entender la mente de un terrorista que considera una torre llena de ciudadanos normales como un objetivo justificable? Jay cree que es más fácil de lo que pensamos. En un segundo experimento, Jay divide a los participantes aleatoriamente en dos equipos serpientes
y águilas. Le dijimos a la gente que íbamos a contar los puntos y el equipo ganador se iría con el dinero. Y ahí acaba de crear la esencia del conflicto. Dos grupos que compiten por los recursos. Ahora voy a leer una serie de historias a los dos equipos. A los grupos les cuenta historias sobre personas que supuestamente no pertenecen a ninguno de los equipos. Jane consiguió adentrarse antes de que empezara a llover. Estas historias están programadas para medir la empatía. Si te identificas con la persona de la historia, pulgar hacia arriba. Si no te importa, pulgar hacia abajo. A Brandon lo empapó un taxi que pasó por un charco. Águilas y serpientes dan respuestas empáticas por igual. Y entonces, Jay cambia el juego. Andrew se sentó sobre un chicle en un banco del parque. Andrew era miembro de los Águilas. Se lo merecía. Incluso en un entorno totalmente artificial, los resultados son notables. Cuando se añade el componente de la competición, el conflicto con el grupo externo puede acrecentarse rápidamente. Los miembros del equipo llegan a disfrutar con el dolor del equipo contrario. Recordad que solo llevan unos minutos formando parte de estos grupos. Lo que es realmente increíble es que no es necesario que hubiera ningún conflicto anterior o estereotipo en los grupos para que empiecen a sentirse en contra del otro grupo. Ahí. La prueba de Jay reveló que la deshumanización puede aparecer muy fácilmente. Si los grupos compiten, comenzará el proceso de deshumanización. Y si la competencia incluye culturas enteras, los resultados pueden ser devastadores. Si la ciencia ha descubierto algo acerca de los terroristas, es que todos tenemos el potencial para pensar como uno solo. Nuestros cerebros están programados para deshumanizar. Todos tenemos valores que no podemos comprometer. Por tanto, ¿qué es lo que nos impide pensar y actuar de forma extrema? La respuesta no reside tanto en lo que queremos, sino a quién conocemos. Después de cada ataque terrorista a gran escala en Europa, Estados Unidos o Asia, nos preguntamos cómo algo nuevo puede haber ocurrido. ¿Cómo vivía una célula terrorista entre nosotros durante meses o años antes de decidirse a atacar? ¿Cuál es el nexo que los une? ¿Y cómo podemos desmantelar sus unidades antes de que ataquen de nuevo? Un café en el centro de Londres puede parecer un lugar extraño para un laboratorio, pero aquí es donde el psicólogo social, Nafis Ahmed, intenta descubrir la estructura de las redes terroristas. Mi objetivo es entender el proceso de reclutamiento. Si empiezas por ahí, entenderás cómo se forma y las redes que se encuentran implicadas. Nafis está tratando de averiguar cómo funcionan esas redes y cómo pueden ser detectadas. La tarea no es sencilla. Existen muchas teorías, pero hay muy pocos datos. Y esto es en gran parte porque es difícil conseguir que los yihadistas se presten a los experimentos. Pero Nafis, un pakistaní estadounidense que vive en Londres, intentó algo fuera de lo común. Hacer una llamada. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Decidí simplemente ponerme en contacto con ellos a través de Internet. Los encontré en las redes sociales, en Twitter, en diversas cuentas. Que los terroristas atiendan al teléfono no es tan difícil como parece. Soy muy honesto y esa es la clave. Hay tantas personas, agentes de inteligencia y demás, que pretenden ser personas que no son, que al establecer contacto los asustan porque se huelen algo raro. ¿Qué tal el tiempo en Sharm? Nafis utiliza las conversaciones para formar modelos de análisis de las redes sociales de los grupos terroristas. No está mirando los me gusta de Facebook. Está observando la vida real de las redes de los terroristas. Amigos, familiares y conocidos. Y ha hablado con miembros de ISIS, Al-Qaeda y otros grupos esparcidos por el mundo. La investigación de Nafis le lleva a creer que las razones por las que la gente se une a una célula terrorista tienen poco que ver con el trasfondo religioso, su familia o el entorno social de su vecindario. Así que no parece haber una correlación entre el entorno y las personas que radicalizan o no. En su lugar, el mejor pronóstico de si alguien se unirá al grupo islamista
es si tiene un amigo que ya es un miembro. Las amistades básicamente crean una caja de resonancia que permite que el proceso de radicalización se desarrolle. Saber cómo se forman estas redes pueden ayudarnos a desmontarlas. París, 2015. Bruselas, 2016. Después de los ataques, la atención se centró en una célula terrorista de ISIS en Molenbeek, un barrio pobre de Bruselas, y de su líder radical, Abdelhamid Abaoud. Lo que es sorprendente de los ataques de París y Bruselas es que unas células terroristas llevaron a cabo un gran atentado en Europa y luego, después de ser el objetivo de todas las agencias policiales y de inteligencia europeas, fuera capaz de llevar a cabo con éxito un segundo atentado en cuestión de meses. ¿Cómo pudieron conseguirlo? Nafis aplicó el análisis de redes sociales a la célula de Molenbeek para ver cómo funcionaba el grupo. Midió la importancia de cada hombre del grupo por la cantidad y su tipo de conexiones con él mismo. ¿Desde cuándo que conoce a los otros? ¿Y dónde? ¿Habían colaborado en la lucha o habían coincidido en la cárcel? Para realizar un ataque de esta magnitud, necesitas tener muy buena amistad con la gente. Al fin y al cabo, le estás confiando tu vida a estas personas, por lo que si son hermanos, amigos de la infancia, compañeros de prisión, todo esto se puede ver realmente en esta red. Como era de esperar, Abdelhamid Abaoud tenía la mayoría de las conexiones. Pero Abaoud murió en un tiroteo justo después de los atentados de París, y en vez de desmoronarse, la célula terrorista atacó de nuevo en Bruselas. Nafis dice que el análisis de la red no se limita a realizar un seguimiento de la cantidad de conexiones que tiene, sino que también rastrea por qué dispone de esas conexiones. ¿Es el único que sirve de puente entre ambos grupos? ¿Solo conoce a gente que viva cerca de él? Utilizando esos datos, un jugador aparentemente menor llamado Salah Abdeslam aparece en escena. Salah era un tipo que nunca fue a Siria. Nunca reclutó a nadie por sí mismo. Se suponía que debía inmolarse en París, pero se acobardó en el último minuto. Era un tipo que claramente estaba menos radicalizado que Abdelhamid Abaoud. Salah no tenía tantos contactos como Abaoud, pero conocía a otro tipo de personas. A menudo era el único puente entre los distintos grupos. Salah Abdeslam iba por toda Europa de ida y vuelta estableciendo enlaces y moviendo dinero. Se dedicaba a conectar a otros que no habrían podido conectarse entre sí si no hubiera estado él completando esa red social. Los promotores como Salah son menos radicales, menos visibles, no aparecen en el radar y ayudan al grupo terrorista a sobrevivir, incluso después de que el líder haya caído. En general, la policía y los servicios de inteligencia no prestan suficiente atención a los promotores. Si persigues a esta gente, ayudarás más a reducir la eficacia de esa red que si persigues a las figuras principales. Los ven como miembros no radicales de una red social donde probablemente mantienen contacto con los miembros radicales. Así que pueden estar interesados en aprovecharse de algunos de sus contactos o interrogarlos para averiguar un poco más acerca de los altos cargos. Pero los altos cargos no tienen ninguna capacidad real. No tienen control ni poder para poder llevar a cabo sus operaciones, a menos que los promotores, que son menos radicales que ellos, les hagan de puente. El trabajo de Nafis con los análisis de las redes sociales cuestiona nuestra opinión de ver las redes terroristas. Es un desafío a las suposiciones comunes acerca de quién ocupa realmente el asiento del conductor. En el año 2002 y 2003, el gobierno de Indonesia decidió que quería acabar con la filial de Al-Qaeda, por lo que llevaron a cabo una serie de detenciones en la dirección de la organización. Pensaron que si cortaban la cabeza a la serpiente, el resto simplemente moriría. Lo que terminó sucediendo fue que cada vez que desmontaban la cúpula, la organización se reestructuraba por sí sola y no podían entender por qué. Alguien se dio cuenta de sus equivocaciones.
Entonces se enteraron de que eran los promotores, los conductores y amigos de los principales miembros de la organización, los que actuaban como intermediarios para formarla de nuevo cada vez que el liderazgo caía. No estaban buscando al conductor. Eran probablemente menos radicales y ciertamente no parecían suponer ningún tipo de pilar para la organización. Solo cuando se detuvo a los promotores, la organización se fragmentó de verdad. La organización pasó de ser centralizada y cohesionada a una serie de células autónomas que fueron disolviéndose lentamente. Y entonces pudieron arrestarlos fácilmente. Centrarse en los promotores es una buena regla general hasta que no lo es. Con el refuerzo de la ley, rastrear a las células terroristas es mucho más eficaz. Los terroristas están realizando más atentados individuales. Los lobos solitarios podrían aparecer en cualquier parte. El lobo solitario, el asesino, está más allá de cualquier célula. No despierta ninguna sospecha hasta que actúa. En septiembre de 2014, ISIS emitió un llamamiento mundial a sus seguidores para atacar Occidente. Y desde entonces, los lobos solitarios han acelerado la frecuencia de los atentados. En el club de tiro de Orlando, el ataque más trágico perpetrado por un hombre armado en la historia estadounidense fue parte de esa horrible tendencia. ¿Puede la ciencia rastrear el origen de lobos solitarios y ayudarnos a detenerlos? La psicóloga social Sofía Moskalenko investiga el radicalismo en el laboratorio de ideas de la Universidad de Maryland. Ella creció inmersa en el tema, pero no porque le gustara. Nací en la República de Ucrania y de pequeña me vi envuelta en el proceso de la Unión Soviética para radicalizar a todos sus ciudadanos. A menudo cuestionaba ese sistema, lo que me llevó a tener muchos problemas en la escuela. El radicalismo sigue siendo el centro de su vida. Ahora está estudiando el camino que eligen las personas para llegar al terrorismo. La gente se radicaliza con más frecuencia a través de grupos o a través de las personas que ya conocen y que pertenecen a los grupos terroristas o radicales. Sin embargo, en raras ocasiones se radicalizan por su cuenta. Por lo general, estos lobos solitarios como Ted Kaczynski, llamado una bomber por el FBI, o Omar Mateen, el causante de la masacre de Orlando, son perturbados o marginados. Y la gente así suele llegar al terrorismo como forma de dar libertad a sus demonios. Pero en 2004 los investigadores del Reino Unido descubrieron una trama que puso en duda la idea que teníamos de lo que crea a un terrorista. Estuvieron siguiendo a una de sus células. La policía conocía a todos los miembros, excepto un hombre, que no fue descubierto hasta que otro miembro lo recogió en el aeropuerto. Vieron a alguien que no conocían, que, de hecho, resultó ser Momin Kowaya. Momin Kowaya, de 24 años, vivía en Ottawa, Canadá. Un programador informático sin antecedentes penales. Se había radicalizado en total aislamiento, al igual que un lobo solitario. La policía detuvo a Kowaya y a los demás antes de que pudieran actuar. La célula estaba planeando hacer detonar una serie de bombas de fertilizantes en Londres y sus alrededores. Y el papel de Kowaya en la trama era diseñar y hacer los detonadores. Los terroristas capturados rara vez revelan los puntos de inflexión de su juventud, pero Kowaya era distinto. Los blogs y correos electrónicos recogían la crónica de su viaje. Creció en las afueras de Ottawa, Canadá, en una casa muy parecida a esta. Lo particular de Kowaya era que le gustaba anotar sus pensamientos, emociones e intenciones. Para Sofía, encontrar estos en registros escritos era como descubrir el diario de un terrorista. Una vez yo también fui un niño normal. Jugaba al baloncesto, iba a nadar, montaba en bici y hacía todas las travesuras típicas de los niños.
Para nosotros, como investigadores, esta era una oportunidad muy especial para indagar en la mente de un terrorista y ver cómo se desarrollaba la radicalización en tiempo real. ¿Cómo llegó al terrorismo? Ni él ni su familia tuvieron contacto con ninguna célula. Tuvo una vida adolescente normal en una escuela junto a sus amigos. En sus escritos expresaba uno de los motivos de su radicalización: empatía. Se identificó totalmente con el sufrimiento de otros musulmanes. Khawaja se vio afectado emocionalmente. Veía vídeos de fundamentalistas islámicos que representaban injusticias perpetradas por Occidente contra los musulmanes o la venganza que los musulmanes tomaban contra los occidentales. Entonces, justo después de salir de la universidad, ocurrió la invasión de Afganistán. Sentí que algo estaba mal, muy mal. Impulsado por la ideología, se sintió obligado a escoger un bando y eligió el bando del terror. Era una persona muy sensible, que no podía permanecer simplemente de brazos cruzados mientras otra persona estaba sufriendo. Por último, totalmente radicalizado, Khawaja tomó un avión para volar a un campo de entrenamiento terrorista en Pakistán. Ahí es donde conoció a otros miembros de su célula. Khawaja tenía muchas cualidades que pueden ser apreciadas en cualquier sociedad. Tenía iniciativa. Era muy inteligente. Y en otras circunstancias, si se hubiera convertido en médico, cosa que se planteó durante un tiempo, habría utilizado todos esos talentos y habilidades de una manera muy diferente. Pero en cambio, tomó ese camino que le llevó al terrorismo. Los ataques suicidas son el aspecto más cruel del terrorismo. Asesinos que pasean tranquilamente entre sus víctimas antes de atacar. Este fenómeno lleva persiguiéndose más de un siglo. La primera vez de la que tenemos conocimiento fue un revolucionario ruso que asesinó a un zar. Desde la década de 1980, el número de ataques suicidas ha aumentado de forma espectacular, costándole la vida a cerca de 50.000 personas. ¿Cómo puede suceder esto tan a menudo? ¿Qué puede hacer que alguien quiera inmolarse con un asesinato en masa? Es una incógnita con la que el psicólogo Ari Kruglanski se enfrenta desde hace tiempo. La primera suposición de los investigadores sociales fue que reflejaban algún tipo de psicopatología. Es decir, que estas personas estaban mentalmente perturbadas. Eso fue en los años 70 y principios de los 80. Pero la investigación jamás ha demostrado que los terroristas tengan más problemas mentales que la gente común. Por tanto, ¿cómo deciden quitarse la vida con el fin de asesinar a otras personas? Sin duda, la mayoría de la gente no podría tomar esa decisión. O quizás sí. ¡Vamos, Gran Rojo! ¿Podrían estas animadoras convertirse en mártires? ¡Vamos, Gran Rojo! Es una pregunta absurda, pero Ari cree que, con un estímulo adecuado, cualquiera podría. En este experimento en concreto, intentamos emular el proceso de identificación de grupo. ¿A qué pueden comprometerse en nombre de su grupo? Ari divide a las chicas en dos grupos. Luego, le pide a cada grupo que lean una historia y señalen los pronombres mientras lo hacen. Pero Ari ha dado a los grupos versiones distintas de la historia. Un grupo tiene una versión que solo contiene pronombres en primera persona: yo, me y mi. Yo voy a la ciudad a menudo. Mi mente se maravilla cuando mis ojos contemplan los rascacielos. El otro grupo tiene la misma historia, pero con pronombres en plural: nosotros, nuestro y nuestros. Nosotros vamos a la ciudad a menudo. Nuestras mentes se maravillan cuando nuestros ojos contemplan los rascacielos. Ari está preparando a sus sujetos, activando su subconsciente para centrarse en la pertenencia o no pertenencia al grupo. Se ha demostrado que una vez que usas estos plurales, la persona adquiere una mentalidad de grupo. Después de poner el cebo, es hora de comprobar cuántos miembros de los grupos del yo y del nosotros se sacrificarían por su equipo. Se pide a las animadoras que participen en un clásico escenario psicológico denominado el dilema del tranvía.
Representa a personas que están a punto de ser atropelladas por un tranvía. El dilema es que el individuo podría salvarlas si se sacrificara y se tirara delante del tranvía. En primer lugar, Ari pone a prueba a los sujetos preparados para pensar en sí mismos. ¡Vamos! ¡Gran rojo! Solo el 30% dice que daría su vida por sus amigos. Entonces, Ari prueba con el otro grupo. La diferencia es notoria. Más del 90% de las personas que habían estado en el grupo de nosotros estaban dispuestas a sacrificarse por el grupo. El experimento de Ari muestra que la dinámica de grupo tiene una influencia increíble en el comportamiento individual. Incluso una leve sensación aprobatoria puede cambiar drásticamente lo que estarían dispuestos a hacer. Pero eso no quiere decir que todo el mundo sea igualmente susceptible a la influencia de las ideologías violentas. Existen diferencias individuales, pero por lo general no es un fenómeno psicopatológico. Estas personas no están locas. Es una cuestión de presión de grupo, de la influencia del grupo. Ari dice que la presión del grupo y el deseo humano de integración es el pilar que induce a los terroristas a dar su vida por una causa. Bajo ciertas circunstancias, incluso la persona más normal puede llegar a ser un extremista violento. Si los estímulos sutiles pueden empujar a alguien a un violento autosacrificio, el estímulo corto en la dirección contraria podría detenerlo. ¿Qué clase de estímulo? El primer paso para cambiar la mente de un extremista podría ser estar de acuerdo con él. Nos hemos colado en la mente de un terrorista. Lo que realmente queremos saber es si existe una manera de entrar en su mente y cambiar el resultado. ¿Habéis escuchado la expresión ganarse los corazones y las mentes de los enemigos? No parece una tarea fácil con los terroristas. Sin embargo, podría existir un sistema empezando por hacer un ligero ajuste a otra expresión antigua. Si no puedes con ellos, ponte con ellos de acuerdo. El profesor de psicología, Eran Halperin, estudia el sistema de cambiar las mentes. Es una batalla muy difícil en su país, Israel, el centro de la intensa lucha entre israelíes y palestinos. Una de las razones más comunes por las que intervenciones de paz no funcionan es que tenemos dos grupos de personas con puntos de vista opuestos tratando de razonar entre sí. Israelíes y palestinos argumentan como cualquier otro ser humano. Unos expresan una opinión, mientras otros la rebaten. Cuando alguien te dice algo con lo que no estás de acuerdo, la reacción más automática es tratar de convencerlo con un argumento en contra. Pero todos hemos participado en discusiones donde la razón no te lleva a ninguna parte. Por ejemplo, en caso de convicciones profundamente arraigadas, como el uso de armas o el aborto. La ciencia ha demostrado que los argumentos en contra pueden ser contraproducentes. Porque en el fondo sus creencias y sus actitudes son parte de su identidad. Por tanto, todo lo que contradiga lo que creen les parece amenazante. En psicología lo llamamos el estado de ánimo congelado. Este tipo de congelación puede darse en cualquier creencia sólida y sucede con los terroristas. Para ellos sus creencias son sagradas y por tanto se congelan. Resisten a cualquier argumento por muy racional que sea. Cuando era joven, Eran observó lo que le rodeaba en su tierra natal, descubriendo un conflicto aparentemente sin fin y un mar de mentes congeladas. Me hirieron gravemente en el ejército israelí y decidí que esa sería mi misión. No podemos simplemente aceptar la realidad. Esta no puede ser la única situación en la que podamos vivir. Pero ¿cómo podemos cambiar las mentes sin tener una discusión? A Eran y sus estudiantes en la Universidad de Tel Aviv se les ocurrió una idea. Vamos a decirle a la gente con puntos de vista extremos, ¿sabes qué? Tiene razón. Eran lo califica como un pensamiento paradójico, es como jiu-jitsu mental. Utiliza las propias opiniones de la gente contra ellos. Volvamos a una rivalidad que ya conocemos y supongamos
que tienes un amigo que es tan incondicional de las serpientes, diciéndole lo maravillosas que son las águilas, pero en su lugar, eso congelaría su pasión por las serpientes. Sin embargo, si utilizas la técnica de pensamiento paradójico, le dirás lo increíbles que son las serpientes. Dile también que son el mejor equipo de la historia, mejor que la familia, mejor que el amor, mejor que nada. Abrumado, tu amigo podría reconsiderar su amor por el equipo. Herán quería poner a prueba esta teoría con el problema más acuciante de los israelíes, el conflicto israelí-palestino. Así que hizo algunos anuncios al respecto, pretendiendo conmocionar a la gente. En el texto se lee: sin esto nunca habría justicia. Probablemente para que haya justicia, necesitemos el conflicto. Tomamos las ideas principales en las que cree Israel y las llevamos prácticamente al extremo. Los israelíes, por lo general, creen que su participación en el conflicto es justo, pero los anuncios concluyeron que no solo es que el conflicto fuera justo, sino que los israelíes lo necesitaban. Por el bien de estas ideas. Para preservar estas ideas tenemos que mantener el conflicto. Y esto es un absurdo a los ojos de la mayoría de los israelíes. Herán inició el experimento a pequeña escala con un grupo de israelíes conservadores. Cuando vieron estos vídeos la primera vez, los israelíes se enfadaron mucho. Pero a medida que pasaba el tiempo y veían estos vídeos una y otra vez, comenzaron con lo que llamamos un proceso de descongelamiento. Al ser bombardeados con puntos de vista aún más extremos que los suyos, los sujetos de la prueba comenzaron a cuestionar sus propios puntos de vista. Incluso aquellos que habían dicho que jamás llegarían a nada con los palestinos, se vieron de pronto dispuestos a razonar. Con la pequeña muestra de Herán parecía funcionar, pero ¿cómo funcionaría de verdad en una ciudad israelí? Se llama Givat Shmuel, una ciudad dominada principalmente por la derecha israelí y la gente de centro. Y tratamos de implementar esta intervención en toda esta ciudad de Givat Shmuel. Una vez más, en algunos casos, la gente se enfadó mucho al principio, pero luego, cuando discutieron sobre esto, cuando hablaron de ello, cuando ellos mismos se vieron reexpuestos a estas ideas, de repente empezaron a reconsiderar sus posiciones. De hecho, la intervención funcionó mejor con las personas que tenían un punto de vista más obtuso. Un año más tarde, Herán descubrió que el cambio de opiniones en el grupo de prueba seguía siendo estable. Esperamos que mediante la exposición de más y más personas a esta intervención de pensamiento paradójico, podamos ayudarles a considerar seriamente soluciones más positivas o más pacíficas para el conflicto. Nuestra lucha contra el terrorismo parece ser una guerra sin final previsible. Eliminamos a Osama Bin Laden y nos encontramos luchando contra ISIS. Y una victoria militar sobre ISIS en Irak o Siria no pondría final a sus ataques contra la población civil de todo el mundo. Por cada terrorista que eliminamos, parece que muchos otros toman su lugar. ¿Qué podemos hacer? ¿Existe alguna fórmula para detener el terrorismo de una vez por todas? El antropólogo evolucionista Peter Torshin se ha adentrado en la biblioteca para repasar nuestra historia general y estudiar la creación y caída de las naciones. Obtuvo un gran prestigio al hacer una predicción sorprendente. En mi libro Guerra y Paz en el Mundo, el cual publiqué en 2005, 2 años después de la ocupación de Irak por los Estados Unidos y sus aliados, hice la siguiente predicción. La intrusión occidental generará en algún momento una respuesta contraria, posiblemente en forma de un nuevo califato teocrático. Los Estados Unidos fueron a Irak, en parte, para promover la reconstrucción de la nación. Según Peter, ese esfuerzo tuvo un éxito impresionante. El nombre de ese éxito es ISIS, un califato islámico declarado en 2013, 8 años después de la predicción de Peter. Peter no es el típico antropólogo. No se fía demasiado de lo que suele enseñarse en historia. Un historiador alemán contó cuántas explicaciones se han propuesto para la caída del Imperio Romano y contó más de 220.
Peter quería encontrar el sistema de probar científicamente su hipótesis. Desarrolló un nuevo enfoque matemático llamado cliodinámica. Lo veo como un exterminador de teorías. Para cuando haya terminado, quiero tener cementerios enteros de teorías enterradas. A principios de los años 2000, empezó a construir modelos matemáticos para hacer precisamente eso. Una de las teorías que quería explorar era qué enigma provoca el nacimiento de poderosas naciones. Se planteó la hipótesis de que las naciones fuertes se forman cuando dos culturas radicalmente distintas entran en guerra. Concibió estas guerras como una versión global de Darwin, la supervivencia del más apto. Es algo así como un torneo de backgammon, donde los jugadores representan a una nación. Las condiciones extremas de la guerra crean una lucha constante por la supervivencia entre los grupos armados. Peter estableció un equipo para trabajar recogiendo los puntos de datos, más de 100.000 en total. Las tasas de natalidad y mortalidad si tenían armas de hierro, la agricultura, cualquier cosa que pudiera medir la fortaleza o la debilidad de una nación. Observó que cuanto más luchaban los grupos, más fuerte se hacía el grupo ganador. Con el tiempo, desarrolló una fórmula matemática que predecía el ascenso y la caída del Imperio Romano. La creación del Imperio Otomano y el crecimiento histórico de los califatos islámicos en Oriente Medio. Parecía funcionar en el pasado, pero ¿cómo se usaría en el futuro? En ese momento Peter centró su atención en la invasión estadounidense de Irak. Así que, cuando los Estados Unidos derrocaron a Saddam Hussein, se crearon grandes franjas de territorio que no tenían Estado, con múltiples grupos armados luchando entre sí. Al final, sobrevivió el grupo más fuerte e implacable, ISIS. Si los datos pueden predecir el ascenso de ISIS, ¿podrían decirnos qué podemos hacer para derrotar al Estado Islámico? Entonces, ¿cómo deberíamos tratar con el Estado Islámico? Tenemos tres opciones. Una de ellas es seguir tal cual, que básicamente significa continuar usando las fuerzas aéreas. Peter cree que esto solo perpetuaría la guerra. En primer lugar, es la presión evolutiva que dio lugar a ISIS. La segunda opción es incrementar la intensidad. Eso significa ser más cruel que nuestro enemigo. Pero esto causaría la muerte indiscriminada de civiles. Así que Peter no lo considera como una opción. El extremo opuesto es no hacer nada. Teniendo al frente a una organización brutal como ISIS, no reaccionar parece chocante. Pero Peter está convencido de si le damos la espalda completamente a la región, la guerra que creó ISIS disminuirá. Quedará como un campeón de backgammon. No tendrá a nadie con quien competir. Peter sabe que este camino será doloroso. ISIS y los horrores que perpetúan no desaparecerán instantáneamente. Tendremos que sentarnos y permitir que suceda. Pero Peter confía en sus datos. Esta es la mejor opción para poder salvar vidas. En esencia, esto significa cerrar el tablero e irse a casa. Posiblemente no nos gusten las opciones que tenemos en esta era de terrorismo. Pero los desacuerdos y los debates son lo que nos hace libres. Hoy en día, las herramientas de la ciencia nos ofrecen nuevos puntos de vista. La guerra contra el terror es una guerra de ideas. Mientras los terroristas traten de imponer sus ideas inamovibles, nuestra mejor arma será el abrirnos a nuevas ideas.